Somos Piedra Angular Radio. Somos Piedra Angular Radio. Una radio que llegó para quedarse. Son 9:40. 9:40 acá en Barranquilla, Colombia, en el norte de Colombia, muy cerca del Mar Caribe y también muy cerca de mi amada patria Venezuela. Sí, señor. En este momento pues son ya las 9:40 de la noche. Vamos a entrar nosotros en la parte final de nuestro programa. Y quiero tocar acá un hermoso versículo que está en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en el ungido Yahshua o en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces le he puesto por nombre a este estudio: somos hechura suya. Una oportunidad, cuando Israel celebraba la fiesta de los tabernáculos, los hermanos del Señor le apremiaban para que subiera a Judea, a fin de que todos le conocieran. Ese era el argumento que le decían sus hermanos, ¿no? Pero él, sabiendo que ellos no creían en él, les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo siempre está presente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Juan 7:6-7. Las obras del mundo, de acuerdo con el Señor Yahshua, son malas, pero las obras que Dios preparó de antemano para darnos a nosotros son buenas. Esto tiene porque, ¿verdad? Es obvio esperar esto, ¿no? Por ello se hace mucho más interesante lo dicho por Pablo, poniendo énfasis en el propósito de Dios de hacernos Él mismo, de hacernos, de construirnos, de formarnos Él mismo. Y esto tenía como objetivo, pues, andar en esas buenas obras que Dios preparó con mucha anticipación. Entonces, me interesa establecer la comparación con lo dicho en los orígenes de todas las cosas, cuando allá en el Génesis, capítulo 1, versículo 26, Dios dijo: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y a ustedes, donde quiero llegar es que Pablo dijo que nosotros éramos hechura de Dios, ¿no? No solamente los judíos, porque Pablo está escribiéndole a los gentiles. No solamente los judíos, sino el gentil también es hechura de Dios. Y esto lo quiero comparar con lo que él dijo en el comienzo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El término griego poiema implica algo que ha sido hecho, que ha sido terminado, y este término aparece en la concordancia Strong con el número 4161, y su definición es producto. Es decir, el término poiema es producto, es decir, algo que está concluido, que está finalizado, que ha sido elaborado, que ha sido terminado, que ya se puede usar, se puede aprovechar. Pues es el resultado de un trabajo, de una obra. Y esta es la palabra poiema que se usa para esta porción de la palabra que dice hechura suya, porque somos hechura suya. La palabra hechura suya es la palabra poiema. Luego, el término catizo, que es el 2936, se refiere a fabricar algo que tiene el diseño del fabricante, y o sea, el fabricante posee el título de propiedad de lo fabricado porque el modelo del diseño le pertenece. Por ello, cuando dice creados en el ungido Yahshua, lo que está diciendo es que el modelo usado para crearnos es el modelo del Señor Yahshua. Por ello, Dios es el propietario, porque Yahshua es de Él, que es el modelo, y nosotros, que somos el producto, fuimos hechos conforme al modelo del Señor Yahshua. Así pues, todos los que han sido creados por Dios tienen el modelo del Señor Yahshua, porque solo en Él es posible andar en las buenas obras que Dios preparó con anticipación.
Ya qué importante es esto. Somos creados en el Señor Yeshua, según el modelo del Señor Yeshua, porque es la única manera de que nosotros podamos andar en esas buenas obras que Dios hizo, que Dios preparó. Y Dios preparó estas buenas obras porque precisamente las obras del mundo eran malas. Por ello Pablo escribió, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Vea qué importante esto, ¿no? A los que antes conoció, porque conoció desde la eternidad, los predestinó y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso somos hechura suya. Y esto es y este tiene como objetivo o como meta el que podamos andar en las obras que Él prepara. Acá vemos algo interesante. Cuando dice que Dios conoció, se utiliza la palabra proginosco. Esto significa conocer de antemano a algunos, pues se refiere a aquellos de los que Dios supo con mucha anterioridad y por ello fueron ordenados para andar en buenas obras. Cuando dice que Dios supo, que Dios conoció, es porque tienen el favor de Dios, porque seguramente Dios conoce las entrañas de todos estos y saben que todos estos son de Él, tal cual como aquellos que consiguió el Señor en el camino. Bueno, a estos Él los predestinó, es decir, Él los priorizó y los priorizó para ser construidos, para ser hechos, para ser formados conforme al modelo del Señor Jesús. Adán fue hecho, fue modelado por Dios mismo y Adán tenía su imagen. La descendencia de Adán, los primeros de ellos, también la tuvieron. Pero luego, con el transitar de los años y por la influencia maligna de los ángeles caídos, pues fueron perdiendo esta imagen porque su ADN se fue adulterando. Y esto porque ellos cohabitaron con la descendencia de la progenie desechada, de la progenie mala. Sin duda, los que antes conoció fueron primeramente de la línea de Adán, pero luego de la contaminación, Dios fue ordenando, fue poniendo en una secuencia lógica a aquellos quienes conservarían de esa imagen. Y esto es lo que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en la línea generacional del Señor Yeshua, cuando la describe Mateo o cuando la describe Lucas. Todos aquellos que aparecen en la línea generacional son los escogidos de Dios. Ahora, con Abraham todo esto cambió, o digamos que fue modificado. Y esto a causa de la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Vea usted lo que quiero marcar aquí como diferencia. La diferencia es que desde Adán hasta Abraham había una secuencia programada y preparada, ordenada por Dios, para que todos en esa secuencia fuesen considerados de la línea santa. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, extendió, amplió el marco de la bendición, pues prácticamente a toda la humanidad, porque la promesa fue que todas las naciones de la tierra serían benditas en la simiente de Abraham, porque la simiente de Abraham, pues es el mismo Señor Yeshua, sin duda alguna, así que todos serían benditos en Abraham, porque de Abraham vendría el Señor Yeshua, aunque esta línea generacional pues pareciera que viene más bien por María y no por José, porque obviamente José no tuvo nada que ver con el nacimiento del Señor. Ahora bien, el asunto no quedó en términos genealógicos, no quedó en términos genealógicos, sino que como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo cual es fe, todos los que son de la fe de Abraham, todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham, como dice la palabra. Por ello es importante la simiente, ya que habla de descendencia, de linaje.
Entonces la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. ¿A dónde estoy yendo yo en este momento? Bueno, a que algo empezó con Adán, pero luego esto fue transformado cuando apareció Abraham. Pero no es Abraham el transformador. El transformador es el Señor Yeshua, porque es Yeshua en quien realmente son benditas todas las naciones de la tierra por medio de la fe. Por medio de la fe, Dios nos hizo sus hijos, pero la hechura viene por la obra del Espíritu Santo en el creyente, como enseñó Pablo. Pablo dijo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 15 al 18. Dice a cara descubierta, es decir, sin velo, porque el velo oculta la verdad. Pero cuando se mira directo a la verdad de la gloria del Señor, entonces esa misma gloria nos llama e impulsa a permitir la transformación que hace el Espíritu y la palabra, porque ambos son uno. Y esa transformación implica que estamos siendo construidos en la semejanza de lo que miramos. ¿Y qué es lo que miramos nosotros? Pues la gloria del Señor. Estamos siendo transformados, reconstruidos, estamos siendo formados nuevamente en lo que estamos mirando. Y lo que estamos mirando nosotros es la gloria del Señor. Así que esa gloria del Señor, que es el Señor mismo, nos está transformando. Lo más revelador es que cuando miramos esa gloria del Hijo y somos transformados en hechura suya, la imagen que vemos es la nuestra y a la vez la imagen de Él. Es decir, miramos la imagen de Él y a la vez la nuestra, y ambas se funden en una sola. Veamos esto, lo que nos está diciendo acá. Pablo dice que estamos mirando en un espejo, como si mirásemos en un espejo. ¿Y qué es lo que estamos mirando? Estamos mirando la gloria del Señor. Es decir, miramos la gloria del Señor, pero como es un espejo, entonces nos miramos a nosotros mismos. Y esto tiene lógica, porque estamos siendo transformados en la imagen de lo que tenemos delante, para que entonces podamos ser propiedad de Dios y podamos andar en las obras que el Señor preparó de antemano. Este es el propósito de todo esto. Esta es la revelación de lo que nos está diciendo el apóstol acá. Miramos a cara descubierta, es decir, sin velo. Esto significa que el Antiguo Testamento era el velo, fue puesto a un lado, el velo fue quitado. Y ahora, cuando miramos al Evangelio, lo que miramos es la gloria del ungido. Y cuando miramos al Evangelio, miramos la gloria del ungido, es como si fuese en un espejo que se refleja nuestra propia imagen. Y nuestra propia imagen se funde al mismo tiempo con la imagen del Señor. Entonces, todo esto está ocurriendo y no nos estamos dando cuenta que está ocurriendo. Cuando la palabra del Señor comienza a actuar en nosotros, cuando nosotros empezamos a comprender y a entender la voluntad de Dios para nuestra vida, que es nuestra santificación, que es el caminar según el ejemplo de los de arriba y no según el ejemplo de los de abajo. Recordemos que el Señor le dijo a los fariseos que ellos eran de abajo, pero que Él era de arriba. El Señor era de arriba. Y también Pablo nos invitó a nosotros a poner nuestra mirada, nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Cuando nuestro proceder es según el mandato de Dios, según el mandamiento de Dios, según el consejo de Dios, y comenzamos a obrar de esa manera, pues nosotros estamos andando como los de arriba, como los que están con el Señor.
Y esto se opone abiertamente al caminar de abajo. Entonces, cuando nosotros caminamos como los de arriba, estamos andando en las obras que Dios preparó de antemano. Porque cuando el Señor nos dio a nosotros su precioso Espíritu Santo, dice la palabra que su amor se derramó en nuestros corazones. El amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Eso quiere decir que nosotros podemos amar. Podemos amar porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si nosotros podemos amar, entonces nosotros podemos hacer las obras que Dios nos entregó para que hiciéramos. Recordemos las palabras del Señor cuando sea el juicio a las naciones. Ha de venir un juicio después que nosotros seamos resucitados y seamos llevados a algún lugar donde habremos de estar. Se ha de desatar el juicio a las naciones. Y en ese juicio a las naciones el Señor pondrá a los suyos a la derecha y a los que no son de Él a la izquierda. Pero veamos con detenimiento esto, porque el juicio que se va a dar allí no es un juicio en cuanto al pecado mismo, sino es un juicio en cuanto a la falta de amor. Esta es la razón del juicio, porque cuando el Señor derramó al Espíritu Santo en nuestros corazones, nos dio la capacidad para amar. Y si nos dio la capacidad para amar es porque Dios nos estaba preparando para la salvación. Porque no se trata de amar como el mundo ama. Lo que el mundo experimenta eso no es amor. El amor, el único amor que hay sobre este planeta es el amor de Dios. Es el amor de Dios mostrado a través del ungido, a través del Señor Yeshua. Es el amor de Dios Padre a través del Hijo, porque el sacrificio del Hijo es la mejor lección de amor que nosotros podemos tener. Entonces Dios preparó obras de amor. Al que tiene hambre, dale de comer. Al que tiene sed, dale de beber. Al que está desnudo, vístelo. Al que está enfermo o en la cárcel, visítalo. Al que no tiene dónde pasar la noche, dale hospedaje. Estas son las obras de amor que Dios preparó de antemano. Pero aún más, Él dijo que amáramos aún a nuestros enemigos, porque amando a nuestros enemigos seríamos perfectos, como el Padre es perfecto. Y eso es lo que el Señor quiere, nuestra perfección. Dios quiere que amemos, y por eso nos dio obras. Ahora, cuando dice que somos hechura suya, es porque ya no somos como la descendencia de la culebra. La descendencia de la culebra hace obras malas. Como él dijo, a mí me aborrecen porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. Y cuando dice el mundo, es el mundo. Recuerden que él dijo que los discípulos no eran del mundo. Estaban allí en el mundo, pero no eran del mundo. Y usted y yo, cuando comenzamos a creer y a hacer las obras de arriba, ya no estamos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerden que nosotros ya hemos sido sentados en los lugares celestiales. Así que vivamos el tiempo que nos queda como hechura suya, en el ungido de Yeshua, como hechura suya, haciendo las obras de bien que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, porque esa es la obra del Señor. Bueno, estamos llegando entonces al final de nuestro programa por el día de hoy.